presentar este diálogo científico. Con este diálogo vamos a terminar los diálogos de estas jornadas. Todavía tenemos unas mesas más adelante. Con mucho honor presento esta mesa de psicoanálisis hoy. El diálogo está conformado por Yolanda, Elena y Jorge. Voy a presentarlos. Yolanda del Valle es doctora en clínica psicoanalítica por el Centro Leia y docente del doctorado de la misma institución. También imparte las materias de psicoanálisis contemporáneo 1 y 2. A partir del 2005 inició el estudio de la obra de Anderea Green con diferentes grupos. Uno de ellos a cargo del doctor Fernando Urribarri. A partir del 2019 formalizó el proyecto como CIEGE, Círculo de Investigación y Estudios de Anderea Green. El propósito de CIEGE es unirse a la búsqueda de un nuevo paradigma que dé respuesta a los desafíos actuales del psicoanálisis, tarea iniciada por Green. Elena Ortiz, ella es doctora en clínica psicoanalítica por el Centro Leia. En esta institución es docente y supervisora en la maestría en psicoterapia psicoanalítica y en el doctorado en clínica psicoanalítica. Además, forma parte del equipo de coordinación de este último. Asimismo, es colaboradora en el libro Las perspectivas del psicoanálisis, publicado por Paidós, autora de La mente en desarrollo, reflexiones sobre la clínica psicoanalítica, editado por la misma casa editorial. Es autora de Donald Meltzer, Vida onírica, de la editorial Analytiqué. Y autora de Donald Meltzer, Actualizaciones en psicoanálisis, publicado por Editores Leia. Tiene más de 30 años de experiencia en la clínica psicoanalítica con niños, adolescentes y adultos. Y presento a Jorge Salazar, es médico, psiquiatra y psicoanalista. Cursó estudios de maestría y doctorado en el Centro Leia, donde se desempeña como profesor de distintas asignaturas. Ha participado como coordinador y ponente en las actividades académicas de educación continua de la misma institución. Es coautor de los libros Actualizaciones en psicoanálisis, Las perspectivas del psicoanálisis y la sexualidad. Además, atiende en la práctica privada y realiza supervisiones clínicas. Bueno, le cedo la palabra, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Se escucha? Ah, perfecto. Ok. Si vuelvo a bajar el micrófono, ¿no me hacen alguna seña, por favor? Ok. Bueno, yo primero que nada quiero agradecer a los doctores Bleichmann, que Celia fue la que realmente me introdujo en el mundo de la docencia, le tengo un especial agradecimiento por eso. Y también al equipo que hizo realidad esta jornada, sí. Y por otro lado, especialmente a Marta, cuyo apoyo, conté con este apoyo de Marta todo el tiempo, agradecidísima contigo. Y bueno, y sobre todo con todos los que concurren ahora, en el interés de entregarles una posibilidad de reflexión de un autor que me interesó mucho, me interesó la posibilidad de traerlo para acá, y les voy a decir por qué. Dentro de la idea actual de la ciencia, yo voy a hablar de ciencia y psicoanálisis, tema bastante pesado después de comer, pero ustedes me van a ayudar a hacerlo más ligero, ya que realmente sea aprovechable. Esa posibilidad de la actual ciencia, en realidad no da no mucho chance de que entre el psicoanálisis de una manera franca. Acá, como parte del trabajo que se está haciendo, ay Dios mío, parte del trabajo que se está haciendo justamente es dar posibilidades más actuales en todos los órdenes en relación al psicoanálisis, y uno de ellos ¿es ciencia o no es ciencia?
En ese sentido, una de las cosas que estamos tratando de ver es, a partir del conocimiento de uno de los autores que intenta justamente aproximarse a una ciencia distinta, no quiere meter digamos, no quiere meter lo que sabemos que es la ciencia del psicoanálisis, no quiere forzar a que sí sea una ciencia, sino por el contrario, está trabajando en la posibilidad de ciencia novedosa, una forma de ciencia distinta que realmente dé cabida al psicoanálisis. Es una situación difícil porque ciertamente cuando hay algo novedoso, uno se resiste un poco, siquiera como a mirarlo y acercarse a ver de qué se trata. En fin, vamos a ver, le recorté todo lo que pude, pero espero que estemos en 20 minutos ya. ¿Es posible que el inconsciente sea objeto de la ciencia? Esa sería la pregunta. Ciencia viene del latín scientia, que significa conocimiento. Se considera que el conocimiento científico explica y predice fenómenos, además de generar nuevos conocimientos. Valiéndose de la observación experimental, da origen a hipótesis y leyes que resultan en modelos. Y sin embargo, aunque esta descripción continúa siendo operante, para las ciencias exactas, única ciencia posible para algunos, es evidente que no ofrece franca cabida a nuestra disciplina. El psicoanálisis actual busca colocarse en un lugar claramente científico a través de un proceso de investigación en todos los órdenes, tanto el de la teoría como el de la práctica. Se parte de la idea de que existe una crisis interna actual que debe ser superada. Aunque algunos no la reconocen, para otros es la urgencia de una renovación indiscutible. ¿A qué se refieren aquellos que hablan de crisis en el psicoanálisis actual? Green no llama psicoanálisis contemporáneo al psicoanálisis actual, sino al reconocimiento del reduccismo teórico y de los callejones sin salidas del aspecto práctico que han causado la crisis de estos modelos post-freudianos. Freud dejó un legado importante relacionado con la metapsicología, la clínica y la técnica de las neurosis, que si bien ha respondido a las necesidades del neurótico, los problemas psíquicos que se registran ahora van mucho más allá de aquellos, tanto en su complejidad como en su dificultad para el alivio. Nos referimos a la marcada diferencia entre las estructuras que se denominan neuróticas y en que en la actualidad se consideran como no neuróticas. Green propuso llamarlas así con la idea de que el nombre sería temporal, en lo que se encuentra una forma más adecuada de llamarlas. El eje de la estructura del neurótico es el conflicto intersistémico, mientras que la desorganización del yo, lo negativo y la destructividad rige al psiquismo en la no neurosis. La pulsión de vida, la investidura, la ligazón, la función objetalizante es lo habitual en los neuróticos, mientras que lo usual es que en los no neuróticos es que estén atravesados por la pulsión de muerte, con su carga de desinvestidura, desligazón y función desobjetalizante. Entre las particularidades que nos llevan a cuestionar el modelo de la neurosis y hacen indispensable ampliarlo,
recojo unas cuantas observaciones fundamentalmente clínicas citadas por Green a lo largo de su obra. El sentido freudiano original del encuadre permanece intacto en el trabajo con neuróticos, pero en los no neuróticos despierta manifestaciones contrarias, haciendo imposible que se lleven a cabo. Una de las demostraciones más claras es su dificultad para permanecer en el diván, ya que si lo hacen, suelen presentarse lo que Green llama síndrome de desertificación psíquica. Este síndrome consiste en suponer que no hay nadie, que no sea un desierto objetal, un desierto psíquico, donde todo está vacío, nada tiene sentido, nada se liga. La fusión básica que inicia con la madre aparece en los no neuróticos como falta de fusión, lo que corresponde al pecho blanco, o como exceso, lo que causa una obstrucción del crecimiento. Si bien en las neurosis nos encontramos con angustias relacionadas con la sexualidad, como la castración y la penetración, en las estructuras no neuróticas, la angustia de intrusión, la de separación y la angustia de vacío tienen un efecto de desorganización del yo. El neurótico en el diván se expresa a través de un discurso asociativo que, al ser analizable, hace posible la interpretación del analista. En contraste, el no neurótico utiliza un discurso narrativo, recitativo, que desdeña al interlocutor porque solo busca que lo escuchen. La transferencia del neurótico es la revelación de un conflicto interno, mientras que para el no neurótico, el analista se comporta como un objeto malo, porque para ellos la transferencia es fundamentalmente negativa y la amorosa suele ser escasa o nula. Esta es una breve descripción de lo que corresponde a la crisis actual del psicoanálisis. ¿Es o no una ciencia el psicoanálisis? Para unos la respuesta es no, para otros la crisis actual demanda ampliar nuestros conocimientos científicos. Algunos declaran la muerte del psicoanálisis, otros proponen su renovación. Unos aseguran que todo marcha bien y otros afirman que ya no se está respondiendo a lo que la clínica y la teoría demandan. Ahora, lo que dice Castoriadis es: lo propio del hombre no es la razón. Castoriadis construye una nueva propuesta sobre el psicoanálisis y ciencia, a sabiendas de que su punto de vista estaría muy lejos de complacer a Freud, pero a quien se mantiene fiel tanto en su inspiración como en sus investigaciones. El autor se pregunta: ¿es posible una ciencia en psicoanálisis siendo que el ser humano se define esencialmente por la existencia del inconsciente? ¿Cómo es posible una ciencia del inconsciente cuando los actos del sujeto, así como sus pensamientos, se rigen por motivos que él ignora? Y comenta: la idea clásica es que el hombre es un ser lógico, el logos que tiene que ver con el entendimiento, con la razón. Esta es una idea que sostiene el propio Freud. Sin embargo, el planteamiento de Castoriadis es distinto debido a que parte de la idea de que la lógica, así simplemente dicha, es algo que compartimos con los animales, y los animales no tienen ciencia.
De igual manera, es cierto que nos distinguimos de ellos por la conciencia. Sin embargo, la conciencia como tal no conduce a la ciencia. ¿Cuál es entonces el planteamiento del autor? Lo propio del hombre no es la lógica, sino la imaginación. La imaginación de la psique individual, que como imaginario social proporciona las condiciones para que el pensamiento reflexivo pueda existir. Por lo tanto, también para que puedan existir una ciencia y un psicoanálisis. Es así que lo propio del hombre, la imaginación que permite que exista el pensamiento reflexivo, y eso hace posible una ciencia del psicoanálisis. ¡Qué barbaridad! Ustedes perdonarán, pero no tengo bebé para decir que el bebé vino y me lo hizo para allá y para acá, ¿verdad? Pero bueno, inventaré uno. Un bebé me lo transmitió. Entonces, regreso. De una manera u otra, la inclinación por el reduccionismo y la resistencia a buscar nuevas respuestas propician que en el trabajo analítico resulte frecuente acudir al hecho de propuesto. Se corta lo que sale sobrando y se estira lo faltante a fin de que se perpetúe. En este último caso, la consigna consiste en que todo cambie a fin de que todo siga igual, como manifestación del gatopardismo en nuestra disciplina. Sin embargo, y pese a las manifestaciones de inercia, un buen número de psicoanalistas de diferentes países y de distintas corrientes se ha impuesto la tarea de investigar y de proponer nuevas respuestas a las preguntas que nos hacen tanto la clínica como la metapsicología en la actualidad. ¿Qué puedo decir de estas jornadas sobre la relación entre psicoanálisis y ciencia, tema que me fue asignado? A partir de mucho buscar, consideré una aportación original sobre la metapsicología pensado por Cornelius Castoriadis. Se trata de esa imaginación como lo constitutivo del ser humano. Su plataforma es compleja y su vasta fundamentación navega en sentido contrario al de la brevedad del tiempo que me fue conferido para la presente exposición. Sin embargo, decidí aprovechar esta oportunidad para alentar la curiosidad intelectual de aquellos a quienes interese este tema. Entonces, dice, ¿a qué se debe? Andamos en... Aquí lo voy a leer para entender. Es así que lo propio del hombre es la imaginación que permite que exista el pensamiento reflexivo y eso hace posible una ciencia del psicoanálisis. Entonces dice, ¿a qué se debe? A que la reflexión implica el trabajo de la imaginación radical y para que exista la reflexión hace falta algo que solo la imaginación puede dar. La imaginación puede crear imágenes a partir de la nada. Castoriadis considera que la imaginación es la facultad de crear un objeto, de presentarlo para el mismo sujeto desde su propio origen, que lo haga ser un objeto. Nosotros mismos debemos presentarnos no como objetos, sino como objeto no objeto. Se trata de vernos doble. Uno, finalmente, sería la posibilidad de representarnos, siendo algo que no es el objeto y siendo objeto. Perdón, pero estoy hablando de psicoanalista francés y los franceses así son, ¿no? Pero es importante
como decía Catherine, hay que meterse a leer y a leer y a leer, y lo que tienen dentro es verdaderamente estupendo. Ahora dice, donde me quedé siempre, cuando no pongo el dedo se me olvida. A ver, debemos repensar. Ok. La idea que prevalece en Freud es que la imaginación es incompatible con el proyecto de un psicoanálisis científico, ya que debería colocarse en un lugar subordinado al de la razón, y define la imaginación como facultad de representarse un objeto en la intuición, aun y cuando esté ausente. Pero esto presupone que el objeto ya esté dado, que ya es un objeto. Mientras que para Castoriadis puede aún no ser objeto y la imaginación lo construye. Imaginación y fantasía son diferentes para Freud. En su obra existen únicamente 2 registros de imaginación y poco más de 4 páginas sobre fantasía. Escribe Freud a Fliess que todo lo que hay en la fantasía fue percibido antes por el sujeto. La fantasía es reproducción y al enfrentarse con la falta de fuente actual en cuanto a las fantasías originarias, se ve obligado a echar mano del mito. Y esto es porque en ciertos momentos se sentía incapaz de seguir hablando desde el lenguaje de la ciencia, a pesar de que consideraba que era lo único válido. George Steiner, que seguramente alguno de ustedes habrá conocido, un intelectual importantísimo de nuestros tiempos, un inglés, él tacha a Freud de un gran mitólogo. Por otra parte, para el asombro de algunos, Freud publica en Imago la idea de que sería incomprensible la obra de un hombre si la imaginación no se tomara como un poder central constitutivo de la psique. Aristóteles y siglos después Kant sostuvieron que la imaginación productiva está situada en el centro de las facultades psíquicas. El psicoanálisis concede un lugar fundamental a la conciencia, pero sin ignorar que el hecho de la conciencia implica la imaginación. La representación es esencial para la presentación de la imaginación. En su raíz, la imaginación es la capacidad de poner una imagen simplemente a partir de un conflicto y aún a partir de nada. El ser vivo posee una imaginación elemental que contiene una lógica elemental. Por intermedio de esta imaginación y de esta lógica, crea en cada caso su mundo. Y la propiedad característica de ese mundo es que existe cada vez en la clausura. Nada puede entrar en él si no es según las formas y las leyes del propio ser considerado en cada caso. Con la aparición del ser humano sobreviene una ruptura en la evolución psíquica del mundo animal, cuyos fundamentos biológicos se relacionan con el superdesarrollo del sistema nervioso central. Lo esencial es que el mundo psíquico se vuelve disfuncional a partir del desarrollo monstruoso de la imaginación. Hegel decía que el hombre es un animal enfermo. Castoriadis añade, el hombre es un animal loco y radicalmente inepto para la vida. Es un estallido del psiquismo animal bajo la presión del aumento desmesurado de la imaginación que deja subsistir elementos importantes de la organización psicobiológica animal. A partir del nacimiento, la psique ya presupone en el recién nacido el predominio del imperio del placer de representación sobre el placer de órgano.
Sin ello no sería posible la sublimación y por lo tanto no habría vida social. El hombre es un ser del lenguaje. Desde la antigüedad, hablar presupone que precisamente el papel de hablar, de comunicar y de pensar se han vuelto más fuertes que el de chupar un pecho. En el habla tenemos ya el reemplazo de un placer de órgano por un placer que se relaciona exclusivamente con la representación. La sociedad fabrica individuos cerrados, individuos que piensan como se les ha enseñado a pensar y para quienes estas maneras de pensar, de evaluar, de normar, de significar, son posibles por construcciones psíquicas incuestionables. En la clínica se hace evidente esta clausura en la repetición que para el propio Green sería todo lo que tiene que ver con repetición, y repetición tiene que ver con el asesinato del tiempo. A través de esta fabricación social del individuo, la institución somete la imaginación singular del sujeto y únicamente le permite manifestarse en el sueño. Y a través de este, así como en la fantasía, la transgresión, la enfermedad, como si consiguiera cortar la comunicación entre la imaginación radical del sujeto y su pensamiento. No importa lo que puede imaginar, el sujeto solo pensará y hará lo que es socialmente obligatorio, pensar y hacer. Esto se debe a un proceso de represión. Castoriadis llama clausura a que lo pensado no puede cuestionarse en lo esencial, pero a partir del momento en que existe lenguaje en toda sociedad humana, existe la posibilidad de cuestionar. Sin embargo, lo que caracteriza a la inmensa mayoría de las sociedades es que estos cuestionamientos permanecen siempre limitados. Conciencia no significa ciencia, así como pensamiento no significa reflexión. La reflexión aparece cuando el pensamiento se vuelve sobre sí mismo y se interroga, no solo sobre sus contenidos particulares, sino sobre sus supuestos y sus fundamentos. Aunque estos no le pertenecen, le han sido dados por la institución social como el lenguaje. La verdadera reflexión es, en consecuencia, un cuestionamiento sobre la institución dada por la sociedad. La aparición de la reflexión no es posible si no hay una verdad, y donde se ha vuelto psíquicamente posible cuestionar tanto el fundamento del orden social cuanto el de su propio pensamiento, es decir, de su propia identidad. Hace falta una verdad, pero también hace falta que el sujeto pueda desprenderse de la certidumbre de la conciencia. Se trata entonces de verse y de ponerse como ese ser puramente imaginario en todos los sentidos del término, una actividad que teniendo contenidos posibles carece de un contenido cierto. La certeza es la que se escapa afuera. Tiendo a ser pura actividad abierta como interrogación y me pongo a mí como sujeto en tanto soy esa actividad de interrogación. La reflexión es, por lo tanto, definible como el esfuerzo de romper la clausura a lo que estamos cautivos como sujetos, ya sea que venga de nuestra historia personal o de la institución social histórica que nos ha humanizado. En esta tarea, la imaginación desempeña un papel central, ya que el cuestionamiento de las verdades establecidas no es, ni podrá ser nunca, el cuestionamiento en el vacío, sino que va de la mano de la posición de formas y figuras de lo pensable, creadas por la imaginación radical y sujetas al control de la reflexión. Todo ello bajo la égida del objeto, no objeto, la verdad,
La verdad como movimiento que pretende no abrir brechas en la clausura donde el pensamiento tiende a encerrarse de nueva cuenta. La reflexión hace posible al psicoanálisis, puesto que es un giro del sujeto sobre sí mismo y sobre las condiciones de su funcionamiento. Superar la repetición es permitir al sujeto que salga del marco de su organización que lo fijaba de una vez y para siempre y abrirlo a una verdadera historia de la que pueda ser coautor. Asimismo, el trabajo del analista será fecundo solamente y se mantendrá vivo en la medida en que sea capaz de entrever algo de la imaginación radical, singular de ese ser humano único que está ahí en el trabajo con él. Muchas gracias. Bueno, yo me quiero unir, ya ayer lo decía en una de las mesas clínicas, pero lo vuelvo a repetir, unirme a los agradecimientos hacia la comisión organizadora. Creo que ha sido un trabajo fantástico en una nueva modalidad que es la híbrida. Hace 2 años estábamos en la pandemia y entonces las jornadas fueron totalmente en línea y creo que ha sido un trabajo muy rico el que se ha hecho tanto logísticamente como por supuesto científicamente. Entonces, Marta, Gaby, Graciela, Víctor, mis agradecimientos y felicitaciones por esta excelente jornada. También en especial a Gabriel y a todo el equipo también de Leia que hace ha hecho también un trabajo maravilloso y por supuesto a Norberto y a Celia por toda esta inspiración y por la posibilidad de armar un espacio tan rico como es el Leia para todos. Hoy tenemos el gusto de reencontrarnos personalmente con tantos colegas queridos. Y bueno, lo decía Conrado también hace rato, ¿no? Hay gente a la que no habíamos visto hace 2 años, o más tiempo, así es que es un gusto. Yo titulé mi trabajo Psicoanálisis, Psicoterapia y Sueños. En realidad es un trabajo en el que quiero compartir mi experiencia clínica y mi reflexión alrededor de mi trabajo en psicoterapia psicoanalítica y en psicoanálisis. En la jornada nos hemos venido planteando y hemos venido dialogando acerca de la diferencia entre estos 2 modelos de aproximación, ambos útiles, válidos. He encontrado muchas coincidencias en cuanto a la manera en la que varios de mis colegas presentan los puntos centrales que caracterizan al método psicoanalítico. Por ejemplo, cosas que se han mencionado como el análisis sistemático de la transferencia como algo caracterizando al psicoanálisis en particular, el análisis de las fantasías inconscientes, tanto infantiles como primitivas, la observación aguda de la sexualidad comprendida en un sentido amplio, la utilización de la interpretación en el psicoanálisis como el elemento fundamental de trabajo con el paciente. Y el ámbito de la psicoterapia con características técnicas a veces distintas y también con otros objetivos. Puede, como se ha comentado, incluir, por ejemplo, técnicamente, ya lo han dicho en otras conferencias colegas, elementos como el esclarecimiento, como el apoyo, la orientación como objetivo hacia la resolución de conflictos más específicos o sintomáticos, y también esta idea de que la interpretación transferencial a veces se suspende o se toma como un instrumento más de intervención junto con otros, principalmente la transferencia positiva, usada también
como un apoyo para la intervención en psicoterapia. Más o menos, digamos, es algo que ya hemos venido escuchando, ¿no? Digamos, es cierto que la psicoterapia psicoanalítica se ve enriquecida y sostenida por el ángulo de observación y comprensión del psicoanálisis. Los recursos técnicos y estratégicos son los que cambian, pero si el paciente tiene la suerte de tratarse con un psicoterapeuta adecuadamente entrenado en el pensamiento psicoanalítico, bien puede recibir observaciones agudas sobre su estructura de personalidad, las problemáticas centrales de su mente, sus modalidades vinculares, y se verá beneficiado por la experiencia psicoterapéutica. Yo pienso que podemos considerar el campo entre el psicoanálisis y la psicoterapia psicoanalítica como en un rango. Son quehaceres dentro de un espectro. Esta idea, con otras palabras, la comentó ayer Gabriel, también Carmen un poco. A nivel logístico, aspectos como el uso del diván o el número de veces por semana en las que se atiende a un paciente son elementos que pueden contribuir, no son exclusivos, pero pueden contribuir centralmente para facilitar, por ejemplo, la asociación libre, el trabajo dentro del ámbito transferencial, pero tampoco son determinantes. Norberto decía, se puede hacer una psicoterapia psicoanalítica en diván. En mi experiencia, hay tratamientos que inician con una psicoterapia y paulatinamente se va dando paso hacia un trabajo psicoanalítico. Eso es de lo que también hoy quiero hablar. Son tratamientos donde el paciente viene inicialmente con un objetivo particular, se busca una mejoría en relación a algún aspecto específico de la vida personal y cuando el proceso se desenvuelve, la persona a veces desarrolla un interés hacia su mundo interno, sus sueños, y va visualizando el espacio de trabajo con el analista, no solo como un territorio de resolución de problemáticas, sino como un campo de crecimiento. Hay otros tratamientos que se mantienen en el rango de la psicoterapia. Se conserva una perspectiva que toma más en cuenta la realidad externa y donde el paciente no despliega este interés por el método y el autoconocimiento. En el encuentro científico que Celia Lieberman impartió hace 15 días, ella comentaba sobre pacientes que incluso teniendo una buena capacidad, digamos, intuitiva y de sensibilidad, es decir, pacientes con los que uno pensaría que se pueden hacer buenos análisis, de pronto estos pacientes prefirieron mantenerse en un trabajo psicoterapéutico y ahí terminaron sus procesos. Este tipo de experiencias me hace pensar en lo complejo que es desplegar y sostener el trabajo psicoanalítico. Me gustó mucho lo que Conrado, y también creo que ayer era Gabriel que lo comentaba, que Chegoyen dice que es un psicoterapeuta que a veces hace psicoanálisis, ¿no? O sea, un poco pensando también en estos rangos y en esta dificultad de sostener el trabajo psicoanalítico. Se requiere de una serie de elementos para que el ámbito de lo psicoanalítico aparezca. Son aspectos que se encuentran tanto del lado del terapeuta como del lado del paciente. Del lado del paciente, comprendemos que uno de los aspectos que afectan de manera importante es el dolor que implica encontrarse con facetas indeseables de sí mismo, y más aún que el reconocimiento de aquello aparezca dentro de un vínculo donde el otro se convierte en la fuente de descubrimiento y sostiene una serie de funciones que van tomando importancia. Es decir, el analista se transforma, en el mejor de los casos, en un objeto con el que potencialmente se llega a establecer una relación de dependencia que Meltzer diría es una dependencia introyectiva. En el psicoanálisis contemporáneo, la idea de resistencia, esta idea tradicional de resistencia, la idea clásica de resistencia freudiana, se reformula. Más que una resistencia al insight,
se entiende que la resistencia es hacia la intimidad del vínculo. La resistencia está ligada a la dificultad de comprometerse e involucrarse profundamente en la transferencia. No podemos generalizar, por supuesto. Hay múltiples razones, muchas válidas, para que un paciente decida quedarse con un proceso psicoterapéutico que lo beneficia. Este elemento lo señalo como uno entre otros que influyen para que un paciente no se entusiasme frente a la posibilidad de un trabajo más analítico. Del otro lado voy a decir algo que es bastante evidente, bastante obvio, pero del lado no del paciente, sino del otro lado, pues se requiere un psicoanalista. Una persona no solo entrenada, sino también entregada al método. Una persona con una cualidad de escucha muy particular, con una capacidad receptiva y una fortaleza interna necesaria para acompañar al paciente por territorios donde lo a veces insoportable se hace presente, con la suficiente disciplina, paciencia, capacidad de espera, capacidad de incertidumbre, capacidad imaginativa e interés por el otro. También con la suficiente agudeza para captar los aguijones de dolor y de conflicto en el paciente y la habilidad técnica para poderlos mostrar y describir. Cuando narro esto, pienso en mis propios análisis, en mis analistas, en mis maestros y en aquellas figuras del mundo psicoanalítico a quienes tanto admiro y me inspiran. Hay quienes sostienen que el encuadre no solo tiene que ver con las características logísticas del setting, sino fundamentalmente con una actitud mental del analista. Esto también lo hemos escuchado repetidamente en estas jornadas. Está en pensadores como André Green, como Meltzer, que entienden que es a partir de las cualidades emocionales del analista y de estas funciones que más o menos acabo de describir, y seguramente dejé varias fuera, es gracias a esto que un análisis puede tener lugar. Hay ocasiones en que el paciente que inicia en psicoterapia percibe la actitud analítica. Se entusiasma entonces por este ejercicio vital descriptivo, en el cual encuentra un relato o una imagen, una metáfora a veces, que lo lleva a reconocerse, a mirarse, a comprenderse más a fondo, con más sutileza y encontrar aspectos desconocidos hasta entonces. Son pacientes que entonces van transitando hacia otros intereses. Marta Puig, en uno de los videos de presentación de estas jornadas, decía que entrar al universo psicoanalítico implicaba, y la cito, renunciar al mundo de los hechos para volcarse al mundo de la ficción. Esa ficción que constituye el mundo interno y que para algunos puede resultar la aventura más apasionante. En esta experiencia personal que comento sobre pacientes que paulatinamente descubren su mundo interno y se interesan por su mente, uno de los componentes que ha sido fundamental para mí en esta experiencia es el trabajo alrededor de los sueños. Los sueños son una vívida puesta en escena de la fantasía en toda su complejidad y de la imaginación. Por supuesto, como Freud señaló, implican la realización y expresión de deseos, pero también muestran la dramática de los vínculos, las motivaciones, los mecanismos del funcionamiento mental, las narrativas inconscientes, las consecuencias emocionales de estas últimas, entre otras. La fantasía no nada más aparece como una dramática donde objetos internos y el self se vinculan. Más aún, esto se desarrolla en un escenario perceptible, un sitio específico con cualidades y una atmósfera que se configura a partir de las relaciones desplegadas.
Supongo que no hay una manera más sorprendente de presentarle a un paciente su propio mundo interno que a través de los sueños. Los sueños nos colocan naturalmente en el espacio de esta ficción personal. Son la vívida manifestación del drama actual de los objetos y el ser, y constituyen el eje del trabajo psicoanalítico. Quiero compartirles una viñeta de una paciente, Silvia, que inició tratamiento hace poco más de 4 años. En un primer momento, Silvia pidió entrevista comentándome que no sabía si quería tratamiento para ella o para su hijo. Después de hablar sobre una serie de aspectos que le preocupaban sobre sí misma, principalmente la dificultad de progresar profesionalmente y una sensación de estar atorada en su vida en general, decidimos comenzar una psicoterapia para ella. Yo pensé en las entrevistas, o me pareció que el planteamiento que Silvia hacía no solo tenía que ver con algunos conflictos que por ahí el hijo presentaba, sino también con una confusión proyectiva que ella ponía sobre él. En un inicio me pidió asistir solo una vez por semana. Yo acepté, pensando que Silvia tenía una parte sensible y que probablemente trabajando sistemáticamente estas situaciones que yo había detectado en la entrevista y también sus defensas y familiarizándose con el método y el ejercicio de autoconocimiento, probablemente se iría entusiasmando por este quehacer y si no, una psicoterapia también le convendría. No siempre es así, pero en este caso Silvia fue desplegando un interés por su desarrollo, por sí misma. Ahora trabajamos 3 veces por semana. Pienso que un par de elementos fueron importantes para ir motivando este tránsito de una psicoterapia con un corte psicoanalítico, pero también de apoyo, a un trabajo más analítico. Uno de ellos fue la intervención sobre áreas de su carácter que se oponían al vínculo de trabajo, principalmente su pasividad parasitaria, asociada a un estado infantil donde la pereza, donde la pereza estaba presente y esforzarse era un sacrificio injusto y arbitrario. También algo que contribuyó fue que Silvia traía sueños y el ejercicio de exploración de los sueños se empezó a convertir en algo que a ella le interesaba. En buena medida, y al igual que con otros pacientes, fue en gran medida esto lo que también fue comprometiendo a Silvia en un trabajo diferente. Voy a relatar un sueño relacionado a este momento. En este momento ella habíamos aumentado a 2 veces por semana, estábamos como todavía en uno de estos puntos un poco dentro del rango, ¿no?, del que hablo, como un poco intermedio, nos acercábamos a veces a una modalidad de trabajo más analítica, pero también había como todavía un trabajo con ella en donde el apoyo que se tiene en una psicoterapia más digamos, más de tipo apoyo, también funcionaba. En esta sesión, Silvia llega 10 minutos tarde. Era la primera sesión de la semana, o sea, ya estábamos a 2. Y ella llega y comenta, ja, 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 ja. Se ríe, ¿no? Me dice, es que llegué tarde, porque qué pena, pero es que tapé el baño. No podía salir de la casa, ja, 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 ja. Me quedé destapando el baño antes de poder salir. Y después me comenta, tuve un sueño. Me cuenta, estábamos en el coche M, su esposo, y los niños. Íbamos a una fiesta. Había otro coche enfrente. Era una camioneta de una mamá con sus hijos. Nosotros la conocíamos. La señora estaba alistándose para la fiesta. Nos pasamos a su coche
porque ahí había un iPad con películas de caricaturas. Mis hijos estaban embobados, encantados, viendo la película de caricaturas. La señora se estaba probando una blusa que tal vez llevaría a la fiesta. Era una blusa muy aseñorada, de rombos, como una blusa muy de señora. Asocia con un pleito que tuvo con su marido el fin de semana. Se enojó con él por los malos modos con que trató a uno de sus hijos. Y narra el episodio donde el esposo descalificó y fue poco sensible con el chico. A mí me llama mucho la atención no solo el contenido del sueño, sino la modalidad con la que relata la razón de su llegada tarde y el sueño. Lo hace en un tono jocoso y divertido. Ja, 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 ja. También el sueño lo relata en este tono jocoso y divertido. Pero después, al contar su enojo con el marido, cambia radicalmente de tono y adopta un estilo severo y serio en su forma de hablar. Me dio la impresión de que el sueño se estaba escenificando en este inicio de sesión. Me dio la impresión de que ella se trasladaba de una camioneta a otra, o bien cambiaba de un vestuario a otro. O sea, en el sueño hay un cambio de espacio. Es decir, Silvia llega a sesión contándole a la mamá analista sobre aquellas cacas grandes que taparon el baño. La fiesta de las cacas, después le llamamos. Es como una nena que quiere que mamá y ella miren sus cacas, como los niños embobados miran el iPad. Después se traslada como a la camioneta de una señora, se traslada de vestuario, como trasladándose a otra identidad, la de una mujer aseñorada y severa, que está frente al niño, que es el niño de las cacas, es decir, el niño que la caga y que ahora es el marido, porque el marido es el que mete la pata con el hijo. En la interpretación yo le describo un poco esto y ella me contesta: ay, Elena, me dan ganas de decirte que mejor ya no te cuento nada. Pero pues sí, eso de las cacas y la fiesta, ja, 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 ja. Entonces le contesto, como si yo no me uniera divertida a la fiesta de las cacas que hace la nena, y entonces soy yo ahora la mujer de rombos, rígida y aseñorada, que hasta regaña, como el marido, a la pobre niñita Silvia. Me dice, la señora en el sueño hasta traía un chongo, estaba muy seria. Entonces hace un silencio y continúa. Creo que sí me doy cuenta de esto que me dices de cómo me cambia la voz. Digamos, uno de los conflictos en el desarrollo de Silvia es su confusión entre crecer y aseñorarse. Pareciera que la modalidad que ella tiene para salir de un lugar infantil es adoptar un estilo agrandado y rígido, con una cabeza chongo que la hace sentir ya no una niña, sino una pseudo mujer mamá que maneja la camioneta, una mujer sabionda que critica al marido porque piensa que ella hace mejor las cosas. Cuando hablamos de esto, Silvia tiene un recuerdo de cuando era pequeña y me dice que a pesar de que sus hermanos le llevaban muchos años de diferencia y ella era la menor de edad por varios años de diferencia entre ella y el que le seguía, la sensación que ella tenía siempre es de ser más madura, ellos más inmaduros, mal portados, y ella se mantenía en el lugar de los privilegios, apartada y con una convicción de ser mejor y más valiosa. O sea, tiene un recuerdo en donde ella está sentada en la sala de tele, precisamente, viendo a los hermanos lo mal que se portaban. Esta fue una de las sesiones que también sirvió para mostrar cómo frente a mí, frente a esa psicoterapeuta que se va convirtiendo en analista, se despliegan una serie de emociones cargadas de sentido.
entre ellas sus ganas de hablarme de sus cacas, mostrármelas, su debate entre llegar a la sesión y metafóricamente destapar conmigo el excusado, ¿no? Destapar conmigo el atorón de cacas que tiene en su mente, o hacerlo por sí misma. Y también la duda sobre la capacidad de tolerancia y funcionalidad de la mente del analista. Algo así como, ¿será la mente de mi analista capaz de tolerar las cacas que yo quisiera volcar ahí? ¿O se va a quedar todo atascado como en el excusado? O sea, en otras palabras, es como si Silvia dijera, si yo cuando intento crecer, en realidad me estoy agrandando, la mente de mi analista, ¿qué es? ¿Es otra fachada de ser grande, solo la fachada? Y entonces, ¿de verdad aguantará las cacas que yo quiero volcar? Todas estas preguntas pueden aparecer si uno toma en cuenta la transferencia negativa y los sueños. Son interpretaciones con relación tanto a los rasgos de carácter como a la forma en la que estos se expresan en la transferencia. En este ejemplo de interpretación se interviene sobre la autosuficiencia, el agrandamiento y la concomitante desconfianza hacia el objeto analítico. O sea, mi paciente desconfiaba de mí por sus propias proyecciones y es algo que se tiene que trabajar para ver si se da paso a otro tipo de vínculo. Insisto en que no siempre sucede, pero cuando se despliega el ejercicio de enfocarse en el mundo interno y en el vínculo analítico como el escenario en que éste se expresa, el método gana terreno. Y repito, los sueños resultan un instrumento fundamental porque espontánea y casi orgánicamente colocan a paciente y analista en este mundo de ficción que define a la realidad misma. Gracias. Bien, pues estamos sobre el tiempo, así que leeré sin detenerme más. Intitulé este breve ensayo del deseo al goce y del Edipo a sus epígonos, nuevos desafíos para el psicoanálisis contemporáneo. Es un gran honor para mí haber sido invitado por la comisión organizadora de estas jornadas clínicas y brindarme así la ocasión privilegiada de participar en este diálogo científico sobre el psicoanálisis contemporáneo al lado de mis queridas y admiradas colegas, las distinguidas doctoras Yolanda del Valle y Elena Ortiz, reconocidas sin ambajes como dos de los pilares fundamentales de la investigación y enseñanzas psicoanalíticas del Centro Eleya. Agradezco y felicito sinceramente a los directores científicos de la institución, los doctores Celia Leiberman y Norberto Blechmar, a los miembros de la comisión y al personal docente y administrativo de la escuela por llevar a cabo una vez más esta esperada reunión académica en la que nuestra comunidad educativa contribuye con talento y creatividad a la difusión del pensamiento psicoanalítico. El tema central al que hemos sido convocados con el fin de disertar sobre los fundamentos y transformaciones del oficio psicoanalítico no podría ser más acertado a causa de la desolación que la pandemia dejó a su paso, a su preponderante influjo en la marcada exacerbación de los conflictos psicológicos, a sus secuelas duraderas en el ámbito de la salud mental y a las modificaciones obligadas que impuso en su ejercicio, las cuales, sin embargo, no impidieron que la respuesta del gremio psicoanalítico ante la grave crisis haya estado a la altura de las circunstancias. Desde su nacimiento como nueva ciencia, el psicoanálisis ha sido objeto de continuas revisiones de sus principales premisas y postulados teórico-técnicos. Freud mismo llevó a cabo diversas modificaciones a su doctrina en distintos periodos de su precursora, revolucionaria y extensa obra.
aunque también es cierto que rechazó con vehemencia y con toda la fuerza de su inapelable autoridad las aportaciones de sus discípulos, que a su juicio desvirtuaban o adulteraban sus concepciones, en ningún momento pretendió que su teoría estuviera ya acabada con sus propios descubrimientos e intelecciones y se mantuviera inconmovible ante los sucesivos hallazgos de la clínica. Por el contrario, el estudio sistemático, acucioso y exhaustivo de su obra publicada, que muy pocos lectores han emprendido, demuestra un trabajo en continua elaboración, incluso en sus escritos postreros. Como testimonio de lo anterior tenemos, por encima de otros rubros, no solo una, sino dos teorías del aparato mental, donde la segunda amplía, reacomoda y reelabora metapsicológicamente a la primera, otorgando así mayor complejidad a las instancias psíquicas y al dinamismo que establecen entre ellas. Como sabemos, la teoría estructural no reemplaza a la primera tópica, sino que ambas prevalecen para comprender con su empleo combinado la pluralidad de manifestaciones psicopatológicas y la diversidad de conflictos que afligen al sujeto atribulado en la sociedad contemporánea. Las correcciones que Freud se vio obligado a efectuar en la segunda surgieron, por un lado, de la necesidad de diferenciar los sectores inconscientes del yo y del superyo con respecto al inconsciente reprimido, manteniendo a la represión como el mecanismo primordial que precisamente le otorga al aparato psíquico su división funcional de orden estructural. Y del otro, a partir de fenómenos clínicos como las neurosis traumáticas, el masoquismo y la melancolía, que para su mejor esclarecimiento justificaron la introducción de las nociones de pulsión de muerte y compulsión de repetición en la teoría psicoanalítica. La primera tópica, con su énfasis en la primacía del sistema inconsciente como determinante de la vida psíquica y del mecanismo de la represión como defensa primordial o prototipo de las demás modalidades defensivas, le permitió a Freud concebir el conflicto psíquico como resultado de la formación de compromiso entre dos fuerzas en pugna, la pulsión sexual, cuya naturaleza incoercible impele a la satisfacción de un lado, y del otro, la represión que se opone a su descarga. Con dicha noción de conflicto, Freud y sus primeros seguidores establecieron la psicogénesis de las neurosis de transferencia, a las que también conocemos en la actualidad como neurosis clásicas. En estas mismas formas clínicas, el conflicto edípico, al que Freud nunca dejó de considerar como el complejo nuclear de las neurosis, cobró preeminencia sobre los conflictos preedípicos, carentes estos últimos, en verdad, de resonancia psicopatológica en la teorización freudiana. La importancia de la conceptualización anterior reside fundamentalmente en que la representación sexual infantil, inconciliable con los dictados del ideal del yo, es desalojada de la conciencia, es decir, la representación es reprimida, pero no obstante ser enviada al inconsciente, permanece en el interior del aparato psíquico o de la realidad psíquica. Conserva, por lo tanto, su estatuto psíquico y su capacidad fantasmática de representación, atributos que le permiten, a través del retorno de lo reprimido, reaparecer en el ámbito de la conciencia, pero ahora desfigurada en grado variable mediante los disfraces que le proporcionan las operaciones simbólicas. De su fugaz tránsito por la conciencia, la representación volverá nuevamente a ser desalojada, mientras el sujeto se resista a su reconocimiento cabal, para ulteriormente reaparecer en su territorio con otro disfraz y así sucesivamente, repitiendo este ciclo, al modo de una espiral infinita o de un bucle perpetuo, cuyo movimiento continuo es propulsado por la eterna dualidad creada entre la verdad del inconsciente y su rechazo, entre el querer saber y el querer no saber. Dicha dualidad es consubstancial al ser humano y constituye la psicodinamia del conflicto psíquico,
característico de la estructura subjetiva neurótica. En efecto, el carácter estructurante de la represión y del complejo de Edipo le otorgan al sujeto la división constitutiva, esto es, la castración simbólica, con la que el binomio mismidad-alteridad no solo se establece con el otro del vínculo intersubjetivo, sino con el otro que a su vez constituye parte integral de su propio ser. El deseo y la fantasía inconscientes son el testimonio de la escisión estructural del sujeto. El deseo nunca se satisfará del todo, pero su puesta en marcha enriquecerá la relación emocional del sujeto, tanto con los objetos y el mundo circundante, como con su mundo interno. Los comunes desencuentros entre el deseo y sus objetos de satisfacción, la engañosa ilusión del cumplimiento de deseo, son susceptibles desde luego de ser analizados mediante el dispositivo psicoanalítico clásico a través de su herramienta principal, la interpretación. A la manera de un proceso de decodificación simbólico, esta tiene la virtud de desentrañar los contenidos latentes que se ocultan detrás de los contenidos manifiestos de las formaciones del inconsciente. El conflicto neurótico, causa de ansiedades y malestar emocional, se reduce en su intensidad y encuentra su asintótica resolución en la progresiva cercanía entre el deseo y sus objetos. Lo expuesto hasta aquí, a muy grandes rasgos, es considerado en el psicoanálisis contemporáneo lo propio de la clínica de las neurosis, o así llamada también la clínica de la falta o del sujeto del inconsciente. La pertinencia de la conceptualización anterior en el psicoanálisis actual no nos exime, por supuesto, de reconocer su insuficiencia. Existen otros campos clínicos en el amplio espectro psicopatológico que difieren de las neurosis clásicas, así como otros modos de organización de la personalidad distintos de la subjetividad neurótica. En la última etapa de su obra, Freud mismo abrió la senda para la exploración de estos otros confines, sabidos desde siempre tanto por él como por sus primeros discípulos, pero ocultos hasta entonces para la indagación psicoanalítica afín a la primera tópica, sobre todo en los aspectos concernientes acerca de su psicogénesis y mecanismos específicos. En sus escritos publicados alrededor de la segunda tópica y posteriores, diferencia, sin la ambigüedad que todavía se encuentra en los primeros textos, entre tres modalidades de defensa, cuyo valor para la economía psíquica, más que defensiva, es configurar una estructura metapsicológica particular, a saber, la represión, la renegación o desmentida, y la más radical, el repudio, esta última, de hecho, recobrada de sus ensayos pioneros publicados en los tiempos pre-psicoanalíticos. Aunado a lo anterior, y como sugiere Freud, con una elocuente analogía, el descubrimiento de una prehistoria psíquica, similar al hallazgo de los estratos más profundos de la cultura minoico-micénica enterrados por debajo de la helénica, proporcionó nuevas evidencias clínicas para valorar y reconceptualizar el periodo preedípico del desarrollo, es decir, la relación temprana con la madre. Es innegable que el mérito de las investigaciones encaminadas a este fin y las correspondientes elaboraciones teóricas pertenece al psicoanálisis post-freudiano. La teoría de relaciones objetales con Klein, Winnicott, Bion y Meltzer, el psicoanálisis francés post-lacaniano con Laplanche, Olagnier y Green, entre otros, y el psicoanálisis norteamericano desarrollado por Mahler, Kember y Kohut después de la declinación de la psicología del yo, teorías todas ellas sustentadas en el segundo o tardío Freud, contribuyeron a la ampliación de la metapsicología psicoanalítica, a la implementación de innovaciones técnicas en su método y a diversificar las consecuentes estrategias terapéuticas para abarcar en la sesión no solo un tipo de conflicto psíquico, sino la totalidad de los mismos.
Antes de continuar con este argumento, permítaseme una breve digresión. Considerando como punto de partida de la siguiente reflexión el entendido de que la vida de un creador influye en su obra, para el psicoanálisis post-freudiano ha sido un enigma el hecho de que Freud haya desestimado la importancia de la temprana relación madre-bebé debido a las evidentes e inmediatas repercusiones que ésta tiene en el desarrollo emocional infantil y de su eventual desenlace en la construcción de la mente. Se trata de una omisión incomprensible en el extenso cuerpo de su teoría, de un hueco injustificable y de una ausencia ominosa que resalta precisamente por su presencia negativa. La más reciente biografía intelectual de Freud, publicada en 2017 por el psicoanalista y filósofo neoyorquino Joel Whitebook, inédita en español, se lanza a la pesquisa de los posibles motivos que le ocultaron a Freud la relevancia de la función materna para la formación de la psique. En sentido opuesto a los biógrafos anteriores, quienes, en opinión de Whitebook, han soslayado el tema o lo despachan con rapidez ante la falta de información documental, el autor se basa en nuevos hallazgos y en la reconstrucción de los primeros años de la vida de Freud, no de los acontecidos desde su llegada a Viena, sino los del periodo anterior, en Pribor, su ciudad natal, para explicar a la madre ausente de Freud. Cito: como resultado de esta investigación combinada, el recuento realizado del desarrollo temprano de Freud y de la relación con su madre ha sido seriamente cuestionado. La versión convencional hasta ahora conocida muestra una imagen altamente idealizada de los primeros años de Freud, describiéndolo como el hijo amado de una joven, bonita y encantadora madre, llamando incluso a esta versión como el mito de mi Sigi de oro. Las nuevas investigaciones sugieren, por el contrario, que los primeros años de Freud estuvieron marcados por experiencias traumáticas significativas, entre ellas las desavenencias conyugales entre sus padres, la muerte prematura de su pequeño hermano Julius, los problemas financieros familiares, la depresión y ausencia de la madre, la súbita desaparición de su amada institutriz, así como la pérdida de su hogar infantil y de su familia extendida. De manera significativa, la imagen idealizada de dicho periodo tuvo una función defensiva, precisamente para negar su naturaleza traumática. Esta versión idealizada, además, fue inicialmente propagada por el propio Freud y después retomada por sus seguidores. Fin de la cita. No podría ser de otro modo. El descubrimiento y la exploración del periodo minoico-micénico en la vida de Freud, acometido con las herramientas conceptuales del psicoanálisis post-freudiano, arroja nueva luz sobre su compleja personalidad. La ausencia de la madre en su teoría, sin embargo, ya había sido atribuida en el psicoanálisis kleiniano a un sesgo emocional más que intelectual, aunque este mismo descubrimiento resulta una novedad varias décadas después en el psicoanálisis norteamericano, ayuno todavía al parecer de kleinismo. En cualquier caso, Whitebook coincide con la mayoría de sus predecesores al estimar la personalidad de Freud como una excepcional combinación de tradición y vanguardia, la de un hombre con alma de científico y espíritu romántico a la vez, al afirmar lo siguiente, cito: el creador del psicoanálisis no fue simplemente un padre de familia burgués o el hombre de ciencia hiperracional como usualmente es calificado, aunque su personalidad contiene ambos elementos. Más allá de lo anterior, fue un hombre apasionado, vital y meticuloso que poseía una imaginación prodigiosa combinada con una aguda capacidad de raciocinio euclidiano
y que fue una de las personalidades más creativas y fascinantes de la modernidad. Fin de la cita. Sin duda, el Freud del psicoanálisis contemporáneo es más poliédrico que el Freud original. Pero dejemos a Freud fuera del diván. Vuelvo al argumento principal para concluir mi exposición. El psicoanálisis se ha transformado, no menos que las personas y las sociedades. Nos encontramos inmersos en un doble vórtice impulsado por la vorágine de la revolución tecnológica y la turbulencia de la revolución cultural. Los cambios sociales acaecidos en estos últimos años socavan los cimientos y descartan los referentes de la subjetividad moderna, cuya obsolescencia parece haber sido ya decidida, para dar paso en la actualidad a la eclosión de nuevas subjetividades, en proceso aún de construcción, mientras sus atributos no terminen por definirse. La declinación del sujeto del inconsciente vuelve impracticable la aplicación de las nociones psicoanalíticas concernientes a la estructura y al conflicto neurótico. El inconsciente no se expresa más a través de sus representaciones y el deseo, por su parte, ha languidecido. Ahora en su lugar, cotidianamente somos testigos, dentro y fuera de la sesión analítica, de la descarga pulsional y del goce como experiencias predominantes y casi exclusivas de la vida mental. Ambas revelan, a su vez, el déficit estructural en la organización y funcionamiento de la personalidad, así como la insuficiencia de los recursos simbólicos para elaborar, representar y acotar tanto la desmesura de la fuerza pulsional, que incluye, no lo olvidemos, desde la segunda tópica freudiana, no solo el vector de la sexualidad, sino el de la destrucción y muerte, como el avasallamiento del real, este último acrecentado paradójicamente por su omnipresencia en el ciberespacio, a expensas de la realidad psíquica. En opinión de Recalcati, uno de los autores que han abordado con inteligencia estos cambios, nos encontramos frente a la clínica de los acontecimientos vividos, mas no representados, esto es, la clínica del trauma, o también la clínica del vacío y de su contraparte, la clínica de lo lleno y de la represión, de lo incontinente y del desborde, donde la desmentida, la forclusión, la negación y la identificación proyectiva predominan sobre la represión y el retorno de lo reprimido. Lo rechazado en la realidad psíquica pierde su dimensión fantasmática, de ahí que su retorno se verifique en el real, inconmensurable y avasallador. Así, la herramienta principal del analista, la interpretación, más que desvelar conflictos inconscientes, busca crear o acrecentar la capacidad de formación y uso de los símbolos para contender con el real. En cada acto síntoma del nuevo malestar en la cultura, en cada corte de la piel y en cada una de las lesiones autoinfligidas, en cada atracón o en cada restricción malsana a ingerir los alimentos, en cada adicción a sustancias, objetos y placeres, y en cada impulso voraz, irrefrenable y desmedido, en cada objeto maltratado, torturado, violentado y vilipendiado, y en suma, en cada afecto indiferente, en cada pensamiento innoble y en cada palabra espuria, la hoja de ruta de la pulsión de muerte avanza inexorablemente con paso firme hacia el cometido de su misión destructiva. El nuevo yo, un yo monolítico y rígido, pero sensible y frágil a la vez, defiende con su narcisismo hipertrofiado los rasgos de su identidad, amenazada de continuo por la presencia del otro, a quien no solo rechaza como objeto de amor, sino que ha expulsado de su propia constitución subjetiva. Este yo soberano, como lo denomina Rudinescu en su más reciente libro, este yo soberano y sin fisuras, que rehúsa la castración simbólica,
en sentido contrario a su pretendida emancipación en la época contemporánea, nos retrotrae a los tiempos pre-psicoanalíticos y pone en vilo la constitución subjetiva, ya que el sujeto desvinculado del otro no es sujeto. Por añadidura, al prescindir de la alteridad, contribuye a la disolución del lazo social, único garante del pacto civilizatorio que proporciona cierta estabilidad y cohesión en la convulsa sociedad. Asimismo, el complejo de Edipo, cuyo descentramiento en la teoría psicoanalítica comenzó tan pronto como la teoría de las relaciones objetales cobró relevancia y desquició la obra freudiana, es ahora desterrado del país del que alguna vez fue rey, del reino del psicoanálisis, desde luego, con el resultado de desvincular en las prácticas sexuales el deseo de la ley. Su reemplazo no está aún asegurado por ninguno de los epígonos propuestos para sucederlo, si acaso la sucesión de este mito ancestral fuera necesaria en la configuración de la subjetividad posmoderna. La consecuencia final de lo anterior es la preeminencia del goce sobre el deseo, es decir, la experiencia de placer que privilegia el goce irrestricto, el goce de lo uno, que depara más bien una satisfacción nirvánica y por ello cada vez más letal para el individuo. Esta doble desvinculación del sujeto, característica de las nuevas subjetividades sin atributos, es responsable de los modos de organización y funcionamiento psicóticos y perversos de la personalidad de los que se desprenden las configuraciones clínicas, por lo general más graves y difíciles de abordar terapéuticamente, que predominan en la actualidad en los consultorios psicoanalíticos. Y constituye, por lo tanto, el principal desafío para el psicoanálisis contemporáneo, dispuesto a transformarse como siempre, mas no a renunciar a ejercer su espíritu crítico como nunca antes. Gracias.